por cierto, que hoy no miramos, pero que miraremos si Dios quiere en domingos próximos, es el modelo de teología práctica que nunca debemos olvidar. Tenemos una expresión de la Iglesia visible, con frutos, que son fruto de la acción de Dios. Y que sin esa acción de Dios, esos frutos no están. Y si están, son de Dios. Y plenamente de Dios. Por lo tanto, la santidad o santificación de la Iglesia en sus frutos es de Dios. Y nadie puede añadir a eso ni un punto. Por eso esos movimientos que ha habido en la historia de santidad, de perfeccionismo, etcétera, son rebelión contra Dios. Porque al final, ¿qué? Que puedes presentar ante el juicio de Dios, ante el juicio del que es fuego consumidor, alguna obra que Él no consuma y que Él no destruya. ¿Qué es lo que Él no destruye? Y esa es la enseñanza del apóstol Pablo en esta carta, en estos textos. Su obra, lo suyo, lo que Él considera digno, lo que en su justo juicio aparece como conservable, lo que no es destruido. ¿Y eso qué es? ¿Qué puede ser? Aquel que incluso en sus ángeles ve falta. ¿Qué es lo que puede ver para ser tenido por digno? La obra de su Hijo, nuestro Redentor en nosotros. ¿O habrá algo más? ¿O algo menos? Alguien podrá decir, Señor, yo tengo solo un trocito de Cristo, por lo tanto tengo que hacer algo para que me consideres digno. ¡Qué barbaridad! Pero esa es la teología de la Iglesia romana hasta el día de hoy y de muchas iglesias evangélicas. Me has dado esto para que ahora, a partir de ahí, como con una fuerza, yo consiga ser digno. Pero fijaos, el apóstol le está diciendo a los tesalonicenses, oramos por vosotros para que ocurran estas cosas y seáis tenidos por dignos. Este es el modelo de la teología cristiana, un modelo de responsabilidad, de oración, para que se produzcan frutos y un reconocimiento de que esos frutos están completos en la cruz del Señor y nos han sido dados. Y esto es locura para los que se pierden y es escándalo para otros, pero para nosotros es poder de Dios, es sabiduría de Dios. No queramos nunca otra teología, sino esta problemática, esta teología que es dificultosa, que no tiene encaje en los parámetros lógicos y racionales, pero que son de la vida cristiana. Aquí no hay escuelas, aquí no hay jerarquías. En este modelo de teología solo hay obra de Dios. Y nuestro proyecto de colaborar con los cristianos orando los unos por los otros. Y en este caso, Pablo y sus colaboradores por los creyentes que estaban en Tesalónica. Pero comenté antes que eso extraordinario que dice Pedro, porque mira que es extraordinario, que reitero que a nadie se le ocurra luego hacer una teoría científica de eso, que el mundo de entonces fue eliminado, pereció, anegado en agua. Cuidado con las frivolidades sobre el diluvio, ese término que ya tiene mala connotación en la comprensión del lenguaje. Y nosotros no hagamos un uso inadecuado de lo que tiene una mala comprensión en aquel que nos esté escuchando. No hagamos una defensa de un diluvio para el que la persona que está enfrente tiene una idea con el término. Empleemos, por otra parte, lo que la Escritura misma dice, que eso fue algo extraordinario, que no tiene comparación. Lo que ocurre en ese momento por el cual Dios, que había creado el cosmos, la tierra, el cielo, y que lo conserva por su palabra,
y que Él lo destruye por agua, eso no tiene comparación. Por lo tanto, no podemos comparar eso con algo que hoy haya. Nosotros no podemos ir a una teoría en la que pongamos instrumentos científicos y con eso explicar ese diluvio o ese cataclismo. Si lo hacemos, estamos perdidos, porque caemos en lo absurdo, o de creer cosas insensatas o de negar el poder de Dios. Todo eso puede sernos el fruto o ser el fruto de este tipo de funcionamiento mental en el cual se quieran explicar esas obras inexplicables de Dios con las medidas que hoy nosotros tenemos. Por lo tanto, teorías científicas bíblicas, ni una. No hay ni una teoría científica que sea bíblica. La podrá tener un creyente, pero la Biblia no nos deja lugar para que hagamos esas cosas. Se podrán explicar de una manera o de otra y cuidado con las explicaciones, pero eso no lo hagamos idéntico a la palabra de Dios, porque no lo es. De manera que explicar lo que se conoce como diluvio con instrumentos racionales de la época posterior es inútil. No lo hagamos nunca. Creemos que, pues lo que dice Pedro, que aquello fue destruido y lo que nos dice la Escritura de lo previo es que aquello era extraordinario. La gente viviría muchos años, no había llovido, el cosmos, el orden natural tenía un sistema de existencia que nosotros no podemos ni siquiera intuir, porque no tenemos comparaciones. Y aquello fue derribado, aquello fue destruido, y punto. Y el ser humano que quedó, unos cuantos, por cierto, ahora se encuentran en otro cosmos, en otro orden, que ya no será destruido por agua, sino por fuego. Y ese es el orden actual. Tampoco hagamos comparaciones o mediciones para ese orden, porque eso está guardado por la palabra de Dios. Por lo tanto, como creyentes, cuidado. La Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y los científicos, aunque sean creyentes, tienen sus teorías. Pero las teorías no son palabra de Dios. Ni nadie nos debe obligar a creerlas y a aceptarlas, porque eso es falsificar el poder de la palabra de Dios y colocarlo, ese poder, en el razonamiento de los hombres. Y eso no vale nunca. Y esto es lo que ahora nos coloca en esta tremenda situación de decir, vamos a ver, pero todo eso que es extraordinario, y cuidado, y lo subrayo, que es indefinible para la razón humana, que no puede ser fabricada una teoría sobre eso para la razón humana, eso lo relaciona el apóstol Pablo con la fe y con la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros, con los creyentes. Este es el planteamiento. Pablo le está diciendo a los creyentes en Tesalónica, lo que ahora os acontece tiene que ver con el juicio de Dios. O sea que el pequeño detalle de que a un creyente en algún lugar del mundo le esté ocurriendo algo por su fe, por aquellos que están en contra de la fe. Cuidado, en contra de la fe, que ya Pedro mismo nos dice, si te está ocurriendo algo, hijito, por tu pecado y por tu desorden social, no vayas a presumir que ahí no hay ninguna relación. Si te dan 2 bofetadas por tus transgresiones sociales, quédate con ellas. Pero si te las dan como cristiano, glorifica al Señor en tu corazón. Pues eso es lo que tenemos que tener claro. Y allí estaba pasando que a los creyentes en Tesalónica, como a nosotros aquí en cualquier lugar del mundo, en cualquier época,
su persecución, que la estaban soportando con paciencia y con fidelidad, era un signo, su persecución era un signo del juicio de Dios, de la presencia de Dios. Y eso lo relacionamos con lo que Pedro dice, y resulta que el orden natural presente del cosmos está guardado por el Señor en relación con su juicio, pero que ese juicio se manifiesta, se señala en la persecución contra sus creyentes. O sea que eso es algo que no podemos definir teológicamente, solo recibir. Porque ¿cómo explicamos esto? Porque esto no tiene encaje. Oye, que le doy una palabra de consuelo a los creyentes en Tesalónica diciéndoles: vuestra persecución es indicación, es demostración del justo juicio de Dios. El hecho de que estéis ahí en mi nombre siendo perseguidos es un signo del juicio que acontecerá al final. Pues a ver cómo arreglamos eso. Habrá teólogos que lo hagan. No le echéis muchas cuentas. Cualquiera que quiera arreglar esto en una teología, de momento empezamos diciendo, será un mal teólogo. Y en la mayoría de los casos te desviará de la verdad. Esto no puede explicarse. Se puede declarar, porque Pablo lo hace, y nosotros lo recibimos. Y ahora sabemos que cualquier acto, en cualquier época, en relación con un creyente que es perseguido por su fe, tiene que ver con el último día, con el fuego que destruirá. Y lo mismo que está reservada este tiempo presente, el cosmos, la Tierra, para ser luego aniquilada, destruida, como queramos, los términos pueden variar. Luego habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues nosotros, que somos los herederos de esa tierra nueva, estamos aquí en relación con todos los hechos de la historia del Señor. Y por eso tenemos la fe que se fortalece y que es el medio con el cual el Señor nos preserva en esta circunstancia. Él nos preserva en esta circunstancia y por eso la propia fe de los creyentes, en medio de esta adversidad, es un signo del Señor, pero un signo del Señor que viene en llama de fuego. No es el signo del Señor del Padre bondoso que no tiene energía. Es un signo del Señor cuidando y protegiendo a su pueblo, que viene en llama de fuego, dice Pablo, a dar retribución, él mismo. Y por lo tanto, dice el apóstol, cuidado, que esto es algo cósmico, esto es algo de toda la historia. Por eso, la razón, además de estudiar esta carta, como ya os he dicho, tiene que ver para que nos miremos en el tiempo, para que vivamos nuestra fe en el tiempo, porque este tiempo es el tiempo de este juicio y las señales de este juicio. Y nosotros vivimos el tiempo que resta hasta ese final, que el primer paso de ese tiempo que resta es nuestra propia existencia. Cuando morimos ya hemos llegado para nosotros a ese tiempo que resta. Pero luego está el tiempo que resta en el sentido final hasta la venida del Señor. Pero no hay diferencia, ahí estamos todos. Porque además, como dice Pedro, Él no volverá hasta que todos los suyos se arrepientan. Eso Él lo ha establecido de ese modo. Hasta que todos los suyos se arrepientan. No hasta que la gente cristiana haga cosas y como un resultado pueda venir el Señor. Él puede venir cuando Él quiere, como ladrón en la noche, y nos dice que en este tiempo está la conversión de su pueblo. Por lo tanto, el Evangelio que anunciamos
nunca puede ser un evangelio blando, racional, humano, porque para eso ya están las iglesias de Roma y de otras. Es un evangelio que es poder de Dios, que es fuerza de Dios. Pero la fuerza de Dios en relación con su venida, ¿qué podrá ser? ¿Haremos una campaña de evangelización con musiquitas y con cosas y eso lo pondremos en relación con el fuego del Señor? ¿Y qué instrumento no se quemará? ¿Qué predicador, por mucho que predique, no será destruido? ¿Qué obra humana no será aniquilada? Y ahora la lectura que hace Pedro: hermanos míos, si todo esto tiene que ser aniquilado, ¿cómo no lo vamos a desechar? ¿Cómo no lo vamos a colocar en esa condición de ser providencialmente algo útil, humano, pero siempre temporal? Lo que Pedro está diciendo: no os hagáis, por lo tanto, si toda esa teología humana, si toda esa obra humana, la que sea, tiene que ser destruida, vosotros huid de ella, no la tengáis, no conservéis como algo que puede quedar sin ser quemado, algo que ya se dice será quemado automáticamente. Este es el planteamiento de nuestro evangelio. Y este es un evangelio que tiene el resultado asombroso, cierto, que el Señor ha dispuesto. Luego, y esto vosotros lo sabéis, para este tipo de predicación o de anuncio, y en mi caso para mí mismo, pues ya tienes de inmediato la etiqueta de hipercalvinismo. Hipercalvinista. Curioso, ¿eh? Curioso. Mira que hay nombres raros en el mundo. Todos esos nombres se queman. Pero este evangelio, de verdad, ¿alguien puede pensar que es un evangelio sin pasión? ¿Es que no hay pasión en este evangelio? Es que cuando estamos hablando de esta manera, cuando todo está en las manos del Señor, somos unos anunciadores teóricos que nos quedamos sentados diciendo: bueno, el Señor controla todo y adiós. ¿Cómo no va a haber pasión en la vida y en la muerte y en el fuego de nuestro Redentor y en contemplar la historia controlada por quien muere en la cruz, que es el que viene a dar retribución? Cuidado ahí. Sus ángeles le ayudarán, todo lo que se quiera, pero Él mismo, el que resucita, es el que viene a dar retribución. No me hagan teologías menores, no me hagan teologías que le endulce el oído a la gente. Él mismo vendrá y hará retribución. Terribles han sido siempre las pretensiones de que sea la Iglesia la que haga esa retribución. Eso lo pensó, por ejemplo, la Inquisición. En estas jornadas hemos hablado de ese asunto. Oye, era los que castigaban en el nombre de Dios. Pero bueno, ¿cómo te atreves? Y el final de eso era el fuego. Esta gente usaban estas cuestiones para levantarse ellos como los castigadores en el nombre de Dios. Es que esto es terrible. ¿Y cómo será de miserable nuestra España? Y eso lo comentamos en esas jornadas, que el emperador, cuando ya se retira en Yuste, en 1556-57, cuando se desata la persecución contra nuestra Iglesia en Sevilla, de manera particular, él ordena que se destruya en España lo que había florecido en Europa, y ordena que se destruya a sangre y fuego, con todo poder. Pero el emperador, y eso es curioso, en vez de decir, para defender este catolicismo que yo creo que hay que conservar y sin el cual España no se conserva, uno hubiera pensado, por lo tanto, apóyense a los obispos, apóyense con todos los medios a los teólogos españoles, que hagan
reuniones que discutan. Eso sería, incluso en el plano humano, lo más razonable, que el emperador diga, oye, España tiene que conservarse como católica, por lo tanto, los obispos, los teólogos españoles, siempre reunidos, con todo el fondo que quieran del emperador, para que España siga siendo católica. Pues no. El emperador dice, quien hará eso es la Inquisición. Y usa la Inquisición como un instrumento que ya no es ni siquiera teológico, sino político. Y esa es la historia de España hasta el día de hoy. O sea que con eso se le dice a la Inquisición, es el único instrumento que tengo para que España siga siendo católica o papista, pero sin el papado, sin los obispos, sino con un instrumento en el cual no había prácticamente ni teólogos, solo juristas que aplicaban un tribunal de excepción y sus resultados a todo el territorio español y a toda la historia de España. El resultado de esto es catastrófico y hoy lo estamos viviendo. La gran España, la que quieren ahora levantar con sus banderas y sus cosas y que se pelean con otros que quieren levantar sus territorios también con sus banderas, es el resultado de un estado de excepción o de un tribunal de excepción durante siglos, que fue la Inquisición, y luego cuando la Inquisición desaparece, el modelo ya ha quedado. Con lo cual es un instrumento que estaba por encima de todas las leyes de los territorios, pero que estaba por encima también de todos los obispos. O sea que la propia Iglesia Católica Española fue, de algún modo, aplastada, quitada por la Inquisición. O sea, la Inquisición no solo destruye al protestantismo, en un sentido, si miramos las cosas en un plano histórico, destruye al catolicismo español. Esto es terrible. Y entonces la España que de ahí sale defensora del catolicismo es una España de la Inquisición, con un catolicismo que tiene que pasar por la Inquisición, pero que no lo deja vivir. Y esto es una contradicción, esto es una asfixia total. En otros lugares no era así, por ejemplo en Francia, y eso crea una sociedad diferente. Pero España, la España que hoy se quiere recobrar como gloriosa, es la España de la Inquisición. Y eso es la usurpación no solo de la palabra de Dios, del Evangelio, del lugar de las comunidades libres, sociales, políticas, religiosas, de un territorio. Es la usurpación del juicio de Dios. Es la usurpación del juicio de Dios, que por eso se terminaba en la hoguera. Y por eso los signos de vergüenza que se le ponían a los condenados eran signos de juicio. Insensatos. Nuestro Casiodoro, cuando está a punto de morir, él tiene clarísimo, y eso se mentó en estas conferencias por una de sus cartas: me veo morir, estoy ya muy malito, quisiera ver mi Biblia traducida, porque mira que después de tanto tiempo, ¿cómo dejo yo esto? Era buena gente en eso, en manos de otros que me hagan luego una chapuza. Quería verla traducida, verla editada, mejor dicho. Pero él dice, yo a la muerte temor no le tengo, porque para mí ya no hay juicio. Yo no tengo que pasar ahora por un juicio en el sentido de que yo ya he sido juzgado, he sido condenado en Cristo y salvado en Él. Por lo tanto, lo que hay al final es una demostración de ese juicio, una explicación, una condenación de los incrédulos, pero en cuanto a mí, dice él, yo no tengo ya que pasar por otro juicio, por lo tanto no tengo temor. En el plano social, ¿tendremos temor de algún juicio para el que no estemos llamados? Evidentemente no. Pero si sabemos que estamos en un proceso judicial en el cual nos pueden poner una multa, o nos pueden condenar a la cárcel, o nos pueden hacer lo que sea,
habrá una, al menos, prevención, sensación, y si la cosa está crudilla, mucho temor al juicio, el día de ese momento cuando seas juzgado, a ver qué te dice el juez. Pero el que no tiene eso, el que no tiene que pasar por un juicio, vive tranquilo, en el plano social. ¿Quién de nosotros se preocupa por un juicio el 15 de diciembre? Ninguno. Bueno, espero que ninguno. A ver si alguno tiene alguna multa por ahí y tiene que hacer un juicio. Ese 15. Pero pensad en alguien que lleva 1 año y medio en cárcel provisional y que luego lo tienen que juzgar el día 15 de diciembre. Ahí hay temor, hay prevención, hay sensación. Bueno, pues lo que nuestro Casiodoro dice es: la muerte para mí no es problemática, es más, me quito ya, incluso decía él, este cuerpo tan achacoso, porque yo no tengo que pasar ya a juicio, porque ya soy salvo, ya el juicio se ha celebrado, el juicio ya se ha celebrado, la condenación mía ya se ha producido. ¿Dónde? Ese es nuestro evangelio, pues en la cruz. En la cruz. Ahí está mi juicio, ahí está mi fuego, ahí está mi condenación, ahí está mi infierno. Pero eso lo he llevado precisamente incorporado a uno que era el único que podía sacarme de ahí. Y me sacó, fíjate, y resucitó. Y ahora Él vive y yo vivo en Él. Por lo tanto, tengo que trabajar lo máximo, tengo que tener pasión lo máximo por el Evangelio, por el trabajo, por la traducción de la Biblia, pero esto con un Evangelio eficaz, con un Evangelio que ya tiene los resultados. Con un hipercalvinismo, vaya, bien entendido, que eso sería el colmo. Bueno, pues esta es la situación en la cual se le dice a los tesalonicenses: ahora, vosotros, el juicio que estáis mostrando como testigos es un juicio que tiene que ver contra los incrédulos, que tiene que ver contra los que no creen en Dios. Estos son los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues esta es la realidad. Oye, ¿este no es evangelio que anunciamos? Pues fíjate, vamos a anunciarlo. Y esta es la realidad. Mira, ¿es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? ¿Esto es evangelio? Pues sí. Vamos a publicarlo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedo yo decir eso? Pues claro. ¿Puede decir eso una denominación con un formulario teológico? Para eso ya está Roma, con su evangelio que te obliga a creer, y si no lo crees te quema. Para eso ya estuvo la Inquisición. ¿Ese es el evangelio eficaz? ¿Ese es el evangelio para los pecadores? Así lo decían, cuidado. ¿El nuestro cuál es? Pues el del fuego, el que ya está hecho. Y estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado entre nosotros, etc. Voy terminando. ¿Cómo se puede vivir delante de este Evangelio? Delante de esta palabra. Permitidme, es que hemos estado muy a gusto. Que vuelva a las jornadas de Almendralejo, porque allí, ya que este tema pues lo sacamos entre nosotros muchas veces, recordaba a la persona de Lutero, siempre advirtiendo que en lo que él aplicó
de la Biblia, muchos de nosotros ni nos acercaríamos a tomar café con él. Contra los judíos, contra los campesinos, muchas de las cosas que él aplicó o hizo, no estamos con él. Pero la experiencia de su salvación, que la mantiene hasta el fin, en esa sí es un lugar donde poder comprender muchas cosas de nuestra propia experiencia. Y efectivamente podríamos traerlo a este contexto de evangelio que, reitero, un evangelio, cuidado ahí, que es de fuego. Un evangelio que es de fuego. Un evangelio que no es mera teoría, que no es un evangelio de fabricación de sentimientos, que no es un evangelio de decisiones de la voluntad, ni de armonías de la voluntad en su condición de entendimiento, que no necesita la escolástica de Roma, ni el decisionismo de los evangélicos. Racionalidad o acepta a Cristo. Esos elementos no están aquí en este evangelio porque eso se quema todo. Aquí hay que poner algo que no se queme cuando venga el Señor a dar retribución. A los que no creen en Dios ni obedecen al evangelio. Oye, que este evangelio, llámalo como quiera, amigo mío, pero esto es un evangelio de fuego. Lo que pasa es que no es el fuego de la Inquisición, no es el fuego de una institución, no es el fuego de un pastor que sabe decir las cosas, no es el fuego humano religioso, es el fuego de la cruz, es el fuego de la cruz, es el fuego de la resurrección, es el fuego del Rey de Reyes. Ahora, en este tiempo, preparando esa realidad para ser vista en el final, cierto, pero ante este evangelio de fuego, ¿qué hace el bueno de Lutero o alguno cualquiera de nosotros? Pues puedes decir lo que te dicen hoy. Mira, eso lo arreglamos. Fíjate el razonamiento humano, el alma humana en su factor de entendimiento, cómo puede funcionar. Te voy a dar un manual de Tomás de Aquino que enseñó cómo evangelizar, suma contra gentiles, es decir, cómo hacer apologética, estas sumas del Evangelio, porque este hombre lo que quería era crear las herramientas que él entendía enormes y buenas para evangelizar. Cuidado ahí, era un gran evangelista este Tomás de Aquino, por mucho que luego sea mirado como un racionalista. Y él te dice, pues fíjate, esa persona que quiere arreglarte la vida te dice, toma un manual de Tomás de Aquino. Y ahí te dice cómo hay pruebas de la existencia de Dios. Los ateos, eso leía no hace mucho, no pueden producir una moralidad. Bueno, los ateos tienen conducta y a veces ejemplares en el sentido social. Pero te dice, no, el que cree en Dios puede producir una moralidad. Yo tengo por aquí a un vecino que la Escritura me dice que conoce a Dios, que cree en la existencia de Dios y que se llama diablo. Y crea una moralidad, sí, diabólica. Que creen en Dios, sí, los papas. El cristianismo apóstata, el judaísmo contrario a la cruz, todos esos creen en Dios. Pero los que no producen una moralidad son los ateos. Los que dicen que Dios existe, esos producen una moralidad. Y al final de todo esto podríamos decir, ¿y qué? ¿El Evangelio qué es? ¿Demostrar la existencia de Dios? Que un ateo que antes tenía un razonamiento, tú le fabriques otro y llega a decir, oye, pues Dios tiene que existir. Eso se quema. Todas las moralidades se queman, las de un tipo, las de otro, todos los templos se queman, todos los libros de teología se queman, todas las estructuras sociales, sean religiosas o políticas, se queman, todo lo fabricado humano se quema, aunque sea instrumentalmente necesario en algunos momentos. Pero luego te viene otro y te dice, no, ante este evangelio de fuego, ante esta situación del Señor que viene en llama de fuego,
Te voy a dar la solución, te voy a arreglar la vida. Este es mi evangelio. En tu alma, que es tuya, tú tienes una facultad que es la voluntad. Ya no solo el entendimiento, con el cual puedes razonar. Y hay un evangelio que atiende al entendimiento para razonar y fabricar resultados. Pero te viene otro y te dice, no, cuidado, que eso es de la mente, eso es de la mente, eso es la teología, eso son las confesiones de la Iglesia, esos son los credos. Yo te voy a traer algo mejor, el corazón, te voy a traer el corazón, la voluntad, el sentimiento. Aquí tienes, acepta al Señor, acéptalo. Si tú quieres, si no hace falta que razones mucho, con tal que quieras. Y ese evangelio pues también será un evangelio muy bonito. El nuestro no es ese, ni el del razonamiento, ni el del sentimiento o la voluntad. Y ahí regresamos a nuestro buen Lutero. Y es que Lutero tenía un gran conocimiento de esa estructura de los evangelios, de esos pretendidos evangelios para predicarlos. ¿Y él con qué evangelio se podía salvar? El evangelio que me da el tomismo, Tomás de Aquino, él dice, esto no funciona, porque está comprobado que estas escalas de razonamiento ya en su día eran muy criticadas por otras escuelas dentro de la Iglesia romana. Y el tomismo pues se consideraba algo muy dañino para el evangelio. Y había otros que estaban ya proponiendo una presencia especial de la voluntad, del sentimiento, incluso un sentimiento producido por la Escritura. Dentro de los agustinos, como todos sabemos, aquel jefe de ellos le dice a Lutero una y otra vez, déjate de razonamientos, de teorías, encuéntrate con el Jesús de la voluntad, el Jesús del afecto, encuéntrate con él. Pues muy bien. Oye, ¿qué evangelio se anuncia hoy en las iglesias? Mayoritariamente este. Encuéntrate con ese Jesús en las Escrituras del afecto, elígelo, quiérelo. Esos son los evangelios, que no son los que aquí anunciamos. Y esto es lo que hay. ¿Y qué dice Lutero? Pues mira, yo muy bien con mi razonamiento me encuentro fuera de Dios. Y esto es lo que comentamos allí en aquella conferencia en Almendralejo, para explicar lo que era la Reforma y por qué luego había que traducir la palabra de Dios. Y se hizo, por lo tanto, en un plano secular, no en una iglesia. Pero el evangelio se anuncia. ¿Dónde? ¿En una iglesia? ¿Por qué? Este evangelio de fuego, ¿dónde hay que anunciarlo? En todas partes, en todo el mundo. ¿Por quiénes? Pues por los que creamos en ese evangelio, no por otros, claro. Pero Lutero dice, con mi razonamiento, con mi alma guiada por la razón y el entendimiento, me encuentro que ese Dios siempre me condena. Que hay ahí una cima que yo no puedo pasar porque es que Dios me da el golpe y me liquida. No puedo. Oye, ¿y con este otro? Con la voluntad, con el querer. Dice nuestro buen Lutero, mi voluntad está determinada. Mi voluntad es servo arbitrio. No es el arbitrio libre de Erasmo. Mi voluntad forma parte de mi existencia y de todos los impulsos de mi existencia y nunca quiere querer a ese Dios. Porque mi voluntad está determinada en mi naturaleza y nunca quiere querer, mi voluntad está libre para todo lo que sea no querer.
pero no para querer, porque eso es contrario a la determinación de mi voluntad. Fijaos dónde queda el servo arbitrio de Lutero, en este plano. Luego se especulan y se hacen discusiones sobre la predestinación, el servo arbitrio, el albedrío, etc. Hágase, pero es este plano de la salvación donde ese tema se plantea. Mi voluntad, eso que me anuncian en ese evangelio tan evangélico, actual y tan católico romano también, de decidir, de querer, de sentir. Lutero dice, es que mi sentimiento está determinado. Es que yo estoy determinado. ¿Y qué es lo que me determina? Mi existencia pecadora, mi condición. Desde aquí yo no puedo hacer nada. ¿Cómo llega el Evangelio entonces a liberarme? Porque por la gracia del Redentor me llega por la fe, que no es algo mío, desde fuera. Y ahora soy digno. Ahora soy digno. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy parte del pueblo del que viene con fuego. Ahora soy parte de ese pueblo que no será quemado. Porque ya en mi naturaleza veo la condenación y la muerte que ha llevado por mí mi Redentor. Te di mi pecado y tú me diste tu justicia. Estas son frases de Lutero que, bueno, también las recoge de la Sagrada Escritura. Ese es nuestro Evangelio. Un Evangelio en el cual, al final, tantas veces lo decimos, fíjate qué problema, nos quedamos en las manos de Dios. Oye, nos quedamos en la voluntad de Dios. Nos quedamos en los planes de Dios. No en los nuestros. Nos quedamos, fíjate, en una condición de orden natural, en un cosmos que no está determinado por cosas propias, sino por la voluntad de Dios. Fíjate. Oye, una tierra que está reservada por el Señor. Fíjate. ¿Que la tengo que cuidar? Pues claro que sí. Pero sabiendo que está guardada. Mi vocación, por lo tanto, ecológica, tiene que ser una vocación de servir al Señor con todos nuestros medios y honrar su presencia en las cosas creadas, pero sabiendo que Él ha guardado el cosmos presente, lo que conocemos en nuestra tierra, para ser eliminado al final por fuego. Oye, pues este es nuestro Evangelio. ¿Y este no es un Evangelio de gozo? No. A los que no creen en Dios ni obedecen al Evangelio. Claro. ¿Este es un evangelio que repudia el corazón humano? Claro. El corazón que Lutero mismo reconoce que va a repudiar ese evangelio. ¿Y por qué no lo repudio? Porque he sido transformado, porque he sido creado de nuevo. Y ahora ya vivo por la fe. Y ahora tengo esa vinculación que por ningún medio podía, ni por religiones, ni por penitencias, ahora lo tengo por la fe que me ha dado el Redentor, que ha venido fuera de mí para tomar mi naturaleza, para hacerme suyo, llevarse mi pecado y darme su justicia. Eso anunciamos. Esa es la pasión de nuestro Evangelio. Esa es la pasión por la causa. Y termino. Esto es una realidad, es casi una manía. Yo siempre hablo mucho de la reina Juana de Albret, mi reina. Tanto lo digo, que allí al final me pidieron que cuando acabáramos la jornada hablara de nuestra reina. Es que teníamos también allí un facsímil del Nuevo Testamento en euskera, que mandó traducir la reina Juana de Albret y que se editó por fin en 1571, un poquito antes de morirse. Pues bien, este evangelio lo tenía Lutero, claro. Otras cosas de Lutero no las queremos, pero este modelo sí. Calvino, Beza, más o menos con todas sus... que Beza siempre habrá que ponerlo ahí un poco con un interrogante raro. Beza, bueno, no sabemos. Bucero, el bueno de Bucero, Melanchthon,
En sus escritos lo tiene. Luego, ¿qué pasa? Que estos son denominaciones, formas externas circunstanciales, pero el núcleo es ese. ¿Y quién lo tenía también? Nuestra reina Juana, de la que se dice por sus propios críticos que tenía una pasión feroz. Pasión feroz. No se paraba ante nada. Su lema era como el fuego: si no encuentro camino, lo abro. Oye, este es un evangelio que no pide responsabilidades, este es un evangelio hipercalvinista, este es un evangelio de pasión feroz. Pasión feroz por la verdad, por la causa. Y esto no son frases sacadas por deducción. Es que la reina Juana de Albret, modelo de persona reconociéndose pecadora, pero al mismo tiempo digna del Señor que viene en el fuego, digna de su presencia porque Él la ha hecho digna, esta mujer tenía como su fundamento no solo una pasión feroz que se lo reconocían, sino también una pasión feroz por la defensa de la causa. La causa, esto era un término común. ¿Qué causa? La causa del Señor, la causa de su reino, la causa de este evangelio de fuego. Si es que estamos muy bien rodeados, si es que tenemos una nube de testigos en nuestro entorno, y todos ellos nos dicen: no os fiéis de los que predican evangelios que no sean de fuego. No os fiéis de evangelios que razonan o evangelios que proponen la voluntad, porque ni la razón ni la voluntad son propias para religarse con Dios, porque hay que saltar el fuego de su presencia. ¿Y qué pasa? Que yo atravieso el fuego de la presencia del Señor, con la cual serán separados para siempre sus enemigos. ¿Eso qué hago yo? ¿Soy tan listo que eso lo paso yo con qué? ¿Con mi razonamiento? ¿Con mi voluntad? Eso lo tiene que hacer Dios mismo. Y solo somos dignos de su presencia aquellos que hemos sido sacados del fuego, liberados de la condenación. Y ahora esperamos a nuestro Dios, que es fuego consumidor. Tenemos su palabra, que es fuego. Tenemos un evangelio de fuego. Y esto para nosotros es signo del juicio de Dios, de la presencia de Dios con nosotros, y es signo para todos nosotros de gozo y de alegría por todas las obras de nuestro Dios. Así que sigamos todos con una pasión feroz por este evangelio, una pasión feroz por la causa, porque esta causa es invencible, porque el fuego no la quema. El fuego no la quema, porque es digna, porque el Señor está puesto ahí, de recibir, de mostrar la gloria del Señor que viene con fuego en medio del mundo, porque estamos con Él y somos suyos. Esto es alegría y gozo como el que todos nosotros tenemos con este evangelio de fuego y de salvación. Y los otros evangelios, que hay muchos, los otros Cristos, que hay muchos, los otros espíritus, que hay muchos, que se queden con su padre, el diablo. Amén.